Buenos días, soy Sofía García Fernández, arquitecta y responsable de formación en CIDAS. Voy a coordinar esta jornada informativa sobre el Máster en Intervención en Patrimonio, Arquitectura, Proyecto y Dirección de Obras, que estamos presentando hoy, a la que estáis asistiendo en directo algunos y que veréis en diferido otros, ya que esta sesión está siendo grabada. A todos y todas os doy la bienvenida desde la sala de exposiciones de la Fundación La Quilla, este espacio emblemático y patrimonial de CIDAS, donde de hecho se desarrollará la mayor parte del máster. Antes de dar paso a la directora del máster, Esther López, que explicará los objetivos y características principales, y a los coordinadores de cada módulo, Miguel Gentil, Amor López, José Rincón y la propia Esther, todos ellos aquí presentes conmigo hoy, y de dar paso después a un turno de preguntas de los asistentes online, os presento muy brevemente FIDAS y nuestras motivaciones. FIDAS, que es la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, como sabéis, lleva más de 20 años dedicándose a la formación continua de los profesionales de la arquitectura, entre otras actividades. Y hoy tenemos el orgullo de presentar este máster propio, que es sin duda la evolución lógica en esta etapa de crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Fundación y que supone una apuesta fuerte en nuestro plan estratégico. Se trata de un máster profesional, como no podía ser de otra manera, de 600 horas, desarrollada en este próximo año académico, que hemos concentrado de octubre a junio, en las mañanas de jueves y viernes. El máster combina enseñanza teórica, sesiones críticas, talleres y visitas a obras, también un trabajo fin de máster tutorizado y cuenta principalmente con un profesorado de prestigio andaluz, nacional e internacional, del que no podemos estar más orgullosos. Agradezco profundamente a este maravilloso equipo de trabajo que tenemos aquí, que ha logrado concentrar como docentes del máster a grandes profesionales de la intervención en patrimonio, como son estudios de arquitectura, supervisores de la administración, directores de ejecución, arqueólogos, restauradores, artesanos, empresas constructoras, etc. Un equipo de trabajo cuyo tesón, impulso e ilusión volcados en la organización del máster lo ha hecho posible. Presento a continuación a nuestra directora, Esther López Martín, que es arquitecta y doctora en arquitectura por la Universidad de Sevilla. Su actividad investigadora se centra en patrimonio y paisaje. Ella ha participado en proyectos de investigación con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el IAPH, y el Centro de Estudio Paisaje y Territorio. Desde 2018, además, es vocal de la Comisión Andaluza de Museos de la Junta de Andalucía. Es socia fundadora de AF6 Arquitectura, un estudio con 20 años en el ejercicio de la profesión, cuyas obras y proyectos han obtenido reconocimiento a través de premios en concursos de arquitectura y han sido difundidas en revistas especializadas como AV Monografía, Con Arquitectura, On Diseño, 2G, Deutsche Bausetzung, The Plan, Archicri, NDA Magazine, Le Moniteur, Pasajes, TC Cuadernos, Neutra, Ciudad y Territorio, revista PH, etc. Además de eso, es una persona que desde el primer momento visualizó este máster como una necesidad, como explicará a continuación, con una claridad de ideas que ha permitido, junto con la libertad e independencia de tratarse de un máster propio, seguir y marcar un rumbo inequívoco en la persecución de los objetivos establecidos. Así que, sin más, ya doy paso a Esther López, directora académica del máster. Gracias. Bien, gracias Sofía por la presentación y voy a hablar directamente de bueno, qué es lo que hemos estado preparando de un tiempo a esta parte. Vamos a ver, este es un máster que no es un máster académico, no es un máster universitario, es un máster profesional. Todo el equipo que hemos montado el máster hemos estudiado arquitectura. Y nuestra experiencia ha sido que es una carrera, pues la verdad, una experiencia maravillosa que nos ha cambiado la vida, que nos ha abierto muchas ventanas de conocimiento sobre qué es la arquitectura, que no solo son los edificios, y muchísimo conocimiento que nos ha hecho, bueno, tener una
educación muy integral, muy holística y pero que muy completa. Acabada la carrera, también es cierto que ocurre otra cosa. Cuando empezamos con el ejercicio profesional, nos encontramos muy verdes, muy poco sueltos en algunos campos. Uno de ellos es, por ejemplo, las direcciones de obra. Hemos hablado en el equipo y muchas veces con muchos compañeros. La primera obra no es miedo, es pánico, lo que uno siente, y un silencio que nos entra que es como si a un cirujano lo ponen a intervenir y no ha pasado por el hospital nunca. Entonces, bueno, direcciones de obra. Otra cosa que necesitamos, que pensamos que es muy importante a nivel profesional, es la gestión de un proyecto. El seguimiento de un proyecto es muy complejo, más aún cuando intervenimos en patrimonio, porque hay que gestionar el proyecto con cultura, a veces con ayuntamientos que tienen unos procesos muy complejos y con edificios que no tenemos bien documentados, y nos hace perdernos en un mar de dudas que a lo largo de que, bueno, al final llevamos muchos años de profesión y vas aprendiendo cosas que dices tú, si hubiera sabido esto. Total, ¿qué es lo que ofrece este máster? Pues eso, o sea, ofrece aquellas cosas que vienen muy bien para la profesión, pero que no se han contado la carrera porque es que la carrera naturalmente tiene otro enfoque y no puede ser de otra manera. Vale, entonces, ¿qué es lo que ofrece este máster? Son 3 ideas muy claras. La primera, conseguir que todas tus ideas de proyecto, esas que están en el anteproyecto y que están en tus estudios previos, anteproyecto y llegan un poquito al básico, que de verdad las consigas construir. Y de verdad que no es fácil, ¿eh? Que cuando veis en las publicaciones de arquitectura edificios bien construidos, que tienen antigüedad y que aquello está bien, y de verdad que tienen que aunar un montón de características que hacen que aquello sea posible. Y para eso es muy importante una actitud muy profesional. Entonces, conseguir que esas ideas se lleven hasta el final del edificio. Queremos ayudar con este máster a eso, a formarte en eso. Otra de las cosas, las direcciones de obra. Es decir, una dirección de obra con solvencia. En las direcciones de obra no estamos solo la dirección de obra, nosotros somos dirección de obra, dirección de ejecución, que sumamos dirección facultativa, pero hay 2 grandes agentes más, que son los promotores y los constructores. Una mala gestión de cualquiera de esos 3 agentes, desastre absoluto. Y por muy bueno que sea tu proyecto, por muy buenas intenciones que lleves, si no lo sabes gestionar, mala cosa. Queríamos ayudar también a los futuros profesionales y a los presentes con este máster a eso. Tercera idea, los trabajos en equipo. Desde hace un tiempo ya sabemos que los archivos de arquitectura no son piramidales, no hay un arquitecto o arquitecta que esté en cabeza y que todos los demás desarrollan las ideas del top, sino que aquí se trabaja en red, tanto internamente desde el equipo de arquitectura como con equipos de otros profesionales. Entonces, en este máster también vamos a tener a grandes profesionales de otros campos, pero que nos encontramos continuamente en los procesos de construir edificios. Ejemplo, directores de ejecución, ejemplo, restauradores, arqueología, hasta antropólogos, vamos. Nos encontramos documentalistas, nos encontramos de todo, constructoras, en fin, estos agentes van a aparecer por aquí. ¿Cómo pensamos hacer este máster entonces para de verdad formar, o sea, un poco ayudar a los futuros profesionales al ejercicio de la profesión? Bueno, pues hemos definido 3 perfiles de docentes. El primero son personas con un amplio bagaje en dirección de obra y en redacción de proyectos. Veréis una singularidad muy grande en este máster, y es que el profesorado normalmente no son docentes. De hecho, hay muchos que no han dado una clase nunca. Pero ojo, estamos hablando de gente que lleva en la profesión muchos años, que os van a contar cosas que no os han contado nunca. Entonces, ese es el primer perfil, el más grueso además, el de personas que han redactado proyectos y direcciones de obra. Segundo perfil, supervisiones. Nuestros proyectos, esos que redactamos con tanto cariño e interés, son absolutamente documentos reglados, pero también supervisados. Y uno nunca intuye lo que te van a decir a la primera si no conoces lo que hay detrás. ¿Y qué es lo que hay detrás? Pues otros grandes profesionales. Si nosotros con este máster os enseñamos a ver cómo razonan ellos cuando ven nuestros proyectos, de verdad que las licencias van a salir mucho más fáciles, que los procesos con cultura van a salir mucho más fáciles, que vamos a saber cuándo necesitamos arqueólogos, cuándo va a un tipo de comisión de patrimonio y cuándo va a la otra, cuándo nos lo informa cultura, cuándo no, cuándo es un BIC, cuándo es entorno, en fin, vamos a aprender muchísimas cosas. Esa es otra. Y la tercera, bueno, pues montar la red de equipo buena para el tercer grupo de profesionales, pues
el tercer perfil de profesorado es el de los equipos de otros profesionales. Vamos a tener aquí a profesionales que llevan, por ejemplo, 35 años de jefe de obra. Vamos a tener a profesionales de restauración espectaculares, de arqueología. Vais a tener gente que os van a contar, además, que se les ha pedido a los tres perfiles de profesorado, se les ha pedido lo mismo. Contarnos desde vuestra perspectiva cómo podéis ayudar a que estos profesionales gestionen de una manera óptima sus recursos, es decir, que tengan solvencia. Nosotros ya la tenemos de formación, pero ojo, hay cosas que es que no sabemos de verdad y la hemos ido aprendiendo con el tiempo. Bien, ¿cómo hacemos eso posible? Bueno, pues como ya ha comentado Sofía, el máster se imparte de octubre a junio, se imparte 2 días a la semana y son 2 días bastante diferentes. En general, las semanas de máster son de estos 2 días, el jueves está dedicado a una materia y el viernes dedicado a otra. ¿Qué hacemos los jueves? Los jueves tenemos sesiones teóricas, es decir, aparecen 2 o 3 ponentes que nos van a contar de una forma teórica, es decir, con una clase teórico, pero clase conferencia, nos van a contar desde, por ejemplo, pongo un ejemplo para que se vea muy bien. Estudios de arquitectura que han intervenido en patrimonio. Nos van a contar desde su obra el proceso de cómo han conseguido ese resultado. No el resultado no nos importa tanto. Ya sabemos que, de verdad, el equipo de profesorado es absolutamente maravilloso y algunos están archirreconocidos y por méritos propios. Entonces, no hace falta que nos cuente el resultado. Queremos los procesos, el cómo han llegado a eso. Vale, entonces esa sesión es crítica. Pero ese día de jueves termina con una sesión... termina la sesión teórica y entonces empezaría la sesión crítica. ¿En qué consiste esa sesión crítica? Bueno, pues consiste en que esos ponentes que nos acaban de dar la clase teórica, nos vamos a sentar con ellos, el alumnado y el profesorado de ese día, nos vamos a sentar con ellos y vamos a hablar de tú a tú. Este es un máster muy reducido. Vais a tener al lado sentado a personas que lleváis admirando muchos años y vais a hablar con ellos de forma muy directa. Es lo que, bueno, en empresa y marketing se llama el networking, pero vamos, aquí lo tenéis pues absolutamente directo. Esos son los jueves, teórica, crítica. Viernes, como hemos visto, la carencia que tenemos de soltura en dirección de obra, obras. Vamos a hacer muchas visitas de obras. En este sentido, puedo decir que en el calendario que podéis ver en el PDF que está junto a la información, que hay muchísimas obras programadas. Ya iremos cerrando exactamente con la propiedad cuándo vamos y con la dirección facultativa, cuándo vamos exactamente a cada una de las obras, porque nos interesa que vayamos en el momento en que interese, porque las obras tienen mucho ritmo. Entonces, a lo mejor nos interesa el momento en el que no avanza. ¿Vale? Otra de las cosas que vamos a hacer, talleres los viernes. Bueno, pues por ejemplo, vamos a aprender cómo se aplica algunos materiales muy tradicionales y que son materiales que de los saberes populares se han ido heredando. Vamos a aprender eso, vamos a aprender a hacer un levantamiento por nube de puntos de forma automática, muy rápida, muy sencilla, con medios muy precarios. O también vamos a aprender cómo en los sistemas BIM estamos integrando la intervención en patrimonio. Un poco va todo eso de hecho. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Quién os lo cuenta? Pues lo cuentan profesionales, personas que trabajan en patrimonio desde hace muchos años, que supervisan desde hace muchos años y de verdad que tanto su intención como la nuestra, cuando los vayáis conociendo, vais a ir aprendiendo quién está detrás de las cosas, porque al final somos las personas los que hacemos los equipos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hemos conseguido todo esto? O sea, ¿cómo hemos montado el conjunto? Bueno, pues para empezar, pensando a quién va dirigido. Este máster, ¿a quién va dirigido? Bueno, pues nosotros pensábamos, ojalá este máster hubiera estado cuando terminamos la carrera. Entonces, un perfil que entendemos que es muy bueno como alumnado, es personas pues recién egresadas, incluso si son con el grado en Fundamentos de Arquitectura. Grado o máster recién egresado os va a venir de lujo, porque lo que hemos tardado 15 años en enterarnos nosotros os lo vamos a contar en este curso.
Eso por una parte. Otros, personas que han estado desconectadas por cualquier motivo de cómo se hacen las cosas en intervención en patrimonio. Ejemplo, te has ido fuera, en otro país, no sé qué, ahora vuelve y ya dice cómo se gestiona un proyecto en Valencina de la Concepción. Bueno, pues tienes que saberlo, porque es que si no, no lo vas a hacer con solvencia. Y otro perfil, personas que tienen un estudio de arquitectura o que trabajan para un estudio de arquitectura. ¿Por qué? Porque es que puedes resolver con mucha eficacia cosas que antes te vas a dar muchos chocazos para hacerlas. Esos perfiles de alumnado. Bueno, ahora sin más me gustaría pasar a presentar el equipo que coordina cada uno de los módulos. Como veréis en la documentación son 5 módulos. Y a mí me gusta de este equipo mucho pues que somos todos muy diferentes, pero bueno, lo curioso es que tenemos todos en común, que ahora mismo no somos docentes ninguno. Pero, oye, que son equipos que como mínimo 17 años de profesión y hasta 22. O sea, que tenemos una mochila de muchos años ininterrumpidos de conseguir hacer las cosas, de hacerlas bien, en la mayoría de los casos cuando se puede, y bueno, os lo voy a ir presentando. Bueno, en primer lugar, os presento el coordinador del módulo 2, que es Miguel Gentil. Bueno, Miguel Gentil es del estudio Baum Lab, un estudio con mucha proyección que conoceréis y que bueno, es un estudio que ellos trabajan la arquitectura desde la investigación, tanto en edificación como en desarrollo urbano. Y bueno, 17 años de experiencia en esto. Otro estudio, Amor López, del estudio López Douglas, con otro perfil también muy diferente. Está desde hace 20 años dedicada al sector privado, de restauración, de intervención en patrimonio, de conservación y con una especial incidencia en la gestión en proyectos, sobre todo en conjunto histórico. Y un tercer perfil, José María Rincón. Él es socio fundador de J2 Edificación y Desarrollo, un estudio que ya también tiene 20 años, que han hecho muchísima restauración, conservación, intervención en patrimonio, también edificación de nueva planta, porque como sabéis los estudios no son ni blanco ni negro. Y bueno, su estudio es un estudio porque lleva por todos estos años ahí luchando. Y bueno, y el cuarto perfil de coordinador, que en este caso pues yo mismo me presento, que este es López de F6, bueno, pues nuestro estudio pues ya sabéis un poco que nos tomamos el trabajo pensamos que la arquitectura es diferente en cada lugar y en cada proyecto, que es una investigación única y exclusiva de cada proyecto en sí. Y bueno, pues sin más, yo directamente creo que podemos pasar a contar los contenidos de los módulos. Empiezo yo porque, bueno, soy la coordinadora del módulo 1, pero ya iré pasando al equipo. Cada uno irá presentando su módulo y así lo vais conociendo un poquito más. Vamos, empezamos con el módulo 1. Este es el arranque del máster. El módulo 1 se llama la intervención en patrimonio desde la profesión. Aquí me gustaría aclarar de qué vamos a hablar cuando hablamos de patrimonio. No estamos hablando de patrimonio histórico solo, que también está. Vamos a hablar desde intervención en preexistencias, pasando por edificios protegidos grado 2, grado 1, hablaremos de entornos BIC, hablaremos de BIC, hasta patrimonio de la humanidad. Es decir, todo lo que uno se puede encontrar, y porque no es lo mismo la gestión que lleva uno, la gestión que lleva otro, en fin, lo que acabo de presentar anteriormente. Bueno, pues de eso va este primer módulo, en la presentación de qué hablamos cuando hablamos de intervención en patrimonio desde la arquitectura. Entonces, en primer lugar, el módulo se estructura en 4 semanas, este primero es más cortito, y la primera semana se llama Intervención en Patrimonio desde la contemporaneidad. Efectivamente, la precisión de este equipo es que la intervención en patrimonio es una cosa muy novedosa, muy de futuro y muy ecológica, con lo cual un potencial absoluto cuando hablamos de arquitectura y miramos para adelante. Entonces, ¿cómo empieza esta semana? Pues empieza con grandes profesionales, estudios con mucho reconocimiento, que van a hablarnos de toda la carga teórica que hay detrás de sus procesos de construcción, pero con edificios reales. Cómo ese contenido teórico lo han incorporado a los proyectos. Segunda semana, agentes que intervienen en patrimonio. Bueno, pues aquí vamos a tener equipos de arqueología, restauración, documentalistas, incluso visitas a obras de edificios donde han intervenido muchísimos agentes. Tercera semana,
presente y futuro de la intervención en patrimonio. Bueno, aquí hablar de presente y futuro de la intervención en el patrimonio es que, bueno, una cosa que nos encanta y en este caso, pues lo que vamos a hablar, vamos a poner a hablar en conjunto a personas de arqueología, de restauración y estudio de arquitectura muy potentes, para ponerlos a hablar los tres de cómo ven el presente, cómo ven el futuro, de lo que va a ocurrir con el patrimonio y de cómo tenemos que mejorar todo nuestro aspecto, que es la profesión. Y cuarto, innovación en patrimonio, la sociedad. Bueno, si algo hemos aprendido los que intervenimos en patrimonio es que cuando hacemos las cosas afectamos a la sociedad. Y más aún cuando es patrimonio en sí. Es decir, cuando trabajas en equipos interdisciplinares te das cuenta que los documentalistas, los arqueólogos, todos tienen unos procesos de investigación interesantísimos, rigurosísimos y muy completos. Pero ojo, los arquitectos somos los que intervenimos y cambiamos lo que ocurre. Con lo cual, cuidado con lo que estamos haciendo, porque podemos equivocarnos. Y oye, también ocurre a veces, pero oye, se trata de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues invitamos a asociaciones que están luchando, por ejemplo, por defender algún patrimonio que no está protegido, ejemplo, patrimonio industrial, que está como muy atrás de todo el proceso de tutela, que está en otro edificio muy avanzado, y aunque se hayan dado muchos pasos, no todos se han dado. Entonces, hablaremos en esa semana sobre la sociedad y sobre la innovación en patrimonio. Tendremos a personas con mucha experiencia que han intervenido en edificios que han tenido mucha connotación social y nos lo van a contar de primera mano. Dicho esto, paso al módulo 2, Miguel Gentil, que os va a contar un poco de qué va este siguiente módulo. Hola, buenas. Bueno, cuando me llamó Esther para coordinar este máster, tengo que decir que inicialmente yo era un poco escéptico sobre la necesidad de hacer otro máster más, y a medida que me fui metiendo en el programa me di cuenta de lo diferente que era a otros programas y de las posibilidades enormes que habría, tanto para los alumnos como para nosotros mismos como docentes y profesores, de abrir nuevas vías de comunicación con otros equipos y descubrir cosas que hasta ahora pues, no habíamos podido encontrar. De alguna forma esto es pues, todo lo que siempre quisiste saber sobre la intervención en el patrimonio y los proyectos, pero nunca te atreviste a preguntar o no tuviste dónde hacerlo. Entonces aquí tengo que decir que tras haber cerrado el equipo de personas invitadas como docentes, yo mismo me quedo fascinado cada vez que veo esa lista y me hubiera gustado tener la oportunidad de haberme relacionado con ese tipo de grandísimos profesionales más al inicio de nuestras carreras, aunque también me siento afortunado por poder tener esa relación ahora mismo. En el módulo 2 vamos a hablar del proyecto, el proyecto como hoja de ruta, como mapa, como documento que lo va a guiar todo a lo largo del proceso y que es garante y objetivo en sí mismo de lo que se va a hacer. Y para ello no solamente está la arquitectura, hay otras cosas. Están los centros de patrimonio, están de centros especializados. Vamos a tener a la jefa, una de las jefas del IAPH, Beatriz Castellano, que es todo una eminencia en estos aspectos, y nos hablará de cómo el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico nos puede ayudar en la redacción de nuestro proyecto. Los centros documentales, pues las fototecas, los archivos municipales, cómo funcionan, cómo se rellena el formulario y qué pueden hacer por nosotros y qué podemos hacer nosotros por ellos. Después hablaremos también con grandes figuras del mundo de la rehabilitación y de la intervención patrimonial. Tendremos en este segundo cuadro del módulo Antonio Campos, que bueno, ha rehabilitado el Archivo de Indias o el Palacio Arzobispal. Estamos hablando de un profesional de primerísimo nivel que vamos a tener pues de tú a tú, y yo mismo estoy deseando hablar con él. Después pasaremos a estudiar cuáles son las condiciones que hacen de un proyecto patrimonial un proyecto diferente a los que no son patrimoniales, cómo se tratan las preexistencias, cómo la idea del proyecto debe someterse o debe dialogar con esas preexistencias. Y en este tercer punto del módulo pues tendremos a Ricardo Alario y a Virginia Navarro, que son bueno,
os invito a que veáis sus proyectos, si no los conocéis, de una exquisitez impresionante, y será un privilegio pues tratar con ellos también. Y empezaremos también a hablar con algunas de las grandísimas figuras en masterclass, en clases un poco más libres para los ponentes. Aquí tendremos a Antonio Cruz y a Antonio Ortiz en carne y hueso, y bueno, yo no puedo ya aguantar las ganas de estar ahí con ellos y preguntarles cómo fueron resolviendo proyectos como el Rijksmuseum o, bueno, Diputación, innumerables proyectos sobre patrimonio que se han convertido en referencias que todos hoy día constantemente revisamos en nuestra redacción de proyectos. Ahí podremos preguntarle, bueno, pues cómo resolvieron la inundación del Rijksmuseum, cómo achicaban el agua y cómo eso cambió la distribución de los sótanos y acabó en esa idea de las bicicletas que pasaban por debajo, ¿no? Por ejemplo. Tendremos también a Román y Canivel. Bueno, las conversaciones con ellos a mí nunca dejan de sorprenderme. Nuria es una persona con un pensamiento muy avanzado y cada vez que hablas con ella, pues en 5 minutos te abre nuevas vías y te enseña cómo desde una profesión muy del día a día, pues va resolviendo esos temas cruciales para la intervención patrimonial. Después tendremos un cuarto punto en el que hablaremos un poco más de la normativa, pero a mí yo no soy una persona de normativas, entonces a mí lo que me interesa es cómo saltársela, por un lado, y cómo ser riguroso con ella, por otro, y cómo esas dos coyunturas, el saltártela y el ser riguroso con ella, hacen de los proyectos algo mejor. Y aquí vamos a tener una oportunidad que quizás aún cada uno de vosotros no sabéis lo importante que va a ser. Vamos a poder hablar con Juan Antonio Fernández Naranjo, que es la persona por la que pasan todos y cada uno de los proyectos de la Comisión de Patrimonio de Sevilla. Es decir, todos los proyectos que hemos presentado que tienen algo que ver con el patrimonio o que están en entorno patrimonial han pasado por él. Por tanto, es la persona que informa ese proyecto para que la comisión te dé o no el visto bueno. Las conversaciones con él abren mucho la mente, porque al final es una persona muy erudita, que sabe más que la mayoría de nosotros, seguro más que yo, y tenerlo, pues bueno, cara a cara será también un privilegio enorme. Y en este tercer apartado, el apartado de la normativa, vamos a tener como una especie de spin-off, de salida lateral, y tendremos una clase, uno de los super viernes de este máster, y tendremos nada más y nada menos que a Fuensanta Nieto, del estudio Nieto y Sobejano, que vendrá con Pablo Gómez, uno de los directores de proyectos de su estudio. Vendrán los dos y nos van a contar proyectos como la rehabilitación del castillo que tienen en Alemania, un proyecto que acaban de ganar para un museo en Francia. Y bueno, estamos hablando de uno de los primeros de los estudios de arquitectura más importantes del mundo en intervención patrimonial, y lo vamos a tener aquí en una clase casi en petit comité. Ese mismo día tendremos también a Francisco Gómez, que es catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura, pero que también es un arquitecto que ha llegado a la academia bastante tarde y ha desarrollado una carrera profesional increíble, también relacionada con proyectos del patrimonio. Ha rehabilitado la Sala Capitular de Córdoba, tercias, estos edificios históricos en muchos de los pueblos de la provincia de Córdoba. Y tendremos también ese día, el superviernes, a Sergio Sebastián, un arquitecto que combina intervenciones de luz sorprendentes con intervenciones sobre patrimonio también de una exquisitez increíble. Y bueno, ya en la recta final trataremos como módulo la idea de la memoria del proyecto, ese documento que pensamos que nadie se lee y que es fundamental redactar bien para cumplir lo que hay que cumplir y para decir todo lo que uno quiere decir. En este submódulo tendremos a dos grandes ponentes: Marc Loren, que dirige la cátedra UNESCO de la Escuela de Arquitectura, dentro de la escuela, y Manuel Delgado, un grandísimo arqueólogo, que también os recomiendo. Y después tendremos, a tres grandes nombres, que, os invito a que, si no conocéis a los dos estudios chinos que tendremos, que son Atelier des Haus y Archi Union. Esos son, amigos míos de China, engañados para que vengan aquí, y lo harán online, porque todavía no se puede viajar desde China, pero trabajan en el patrimonio desde una vía totalmente deslumbrante, desde la tecnología, la robótica,
disposición de ladrillos robotizados, construcción a través de sistemas de impresión digital. Tendremos a Juan Domingo Santos también, uno de los grandes de nuestra comunidad y de la arquitectura mundial también. Y por último, el último día, hablaremos de la expresión gráfica, cómo se dibujan los proyectos de patrimonio y cómo se dibujan para que después se ejecuten bien. Y ese primer dibujo, incluso antes del proyecto de ejecución, es clave para que un proyecto de patrimonio funcione en la obra y no, per se, no esté planteando cuestiones inviables o cuestiones dañinas para lo patrimonial o cuestiones que puedan incluso desvirtuar la propia idea del proyecto. Ahí tendremos, bueno, nosotros mismos, vamos a arquitectura, iremos a dar también ahí una clase ese último día, y tendremos a Jesús Granada, que nos contará cómo se mira a lo patrimonial. Es decir, desde la fotografía, Jesús, yo siempre se lo digo, tú haces arquitectura, pero sin proyectar. Y lo tendremos también ese último día. Y en general, todos los viernes, que no sean super viernes, que tenemos 2, iremos, bueno, con carácter transversal, visitando obras de primerísimo nivel, que iremos ya desvelando poco a poco. Tendremos talleres supervisados y tendremos también el fin de máster. En definitiva, creo que es un módulo que es un privilegio enorme tener incluido aquí. Y bueno, yo no sé cómo nos estáis ya matriculando, porque esto es una oportunidad que creo que pocas veces vais a tener. Os dejo aquí con José María Rincón, con Amor, otra de las coordinadoras que también tiene una ponencia, y José María, que también será uno de los ponentes de nuestro módulo, y un gran arquitecto con unas obras increíbles. Bueno, paso a Amor y gracias. Muchas gracias, Miguel. Antes de nada, quería dar las gracias a Esther y a Fidas por contar conmigo en la creación y en el desarrollo de este máster, que me parece súper necesario y que espero que lo veáis y lo acojáis con el mismo entusiasmo que lo estamos nosotros preparando. Yo soy Amor López, me voy a encargar de coordinar el tercer módulo del máster. Este tercer módulo tiene una duración de 7 semanas y va a estar dedicado a la gestión del proyecto básico de intervención en patrimonio. El objetivo de la gestión del proyecto básico es la consecución de la licencia de obra para poder materializar nuestro proyecto. Así, de esta manera, nosotros el módulo lo queremos estructurar siguiendo un poco las etapas que deberemos superar para tramitar de forma favorable nuestro proyecto. De esta manera nosotros vamos a incidir cada una de las semanas pues, en las condiciones urbanísticas, en la estructura del proyecto de arquitectura, en la intervención en edificios y entornos protegidos, así como edificios protegidos por el planeamiento urbanístico, y dedicaremos también un capítulo a las comisiones de patrimonio, a las intervenciones en lugares con preexistencia y sobre todo a la importancia de la arqueología en los proyectos de intervención. Con esta temática es de suponer que vamos a contar con miembros de las distintas administraciones que intervienen en el control y aprobación de las soluciones propuestas en el documento de proyecto. Van a participar responsables de los servicios de licencia de las gerencias de urbanismo de los ayuntamientos de Córdoba y Sevilla, que son modelos de ciudades con cascos históricos de alto valor patrimonial. En contrapunto, también contaremos con la presencia de ayuntamientos que tienen menor entidad, pero que no por ello deben obviarse, como es el caso de poblaciones como Valencina de la Concepción. También van a participar en este módulo representantes de las administraciones y de otras instituciones que forman parte de las comisiones locales y provinciales de patrimonio, así como arquitectos municipales y arquitectos de la Consejería y arqueólogos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Para complementar el carácter más burocrático de la gestión del proyecto básico, participarán también estudios y profesionales de la arquitectura que compartirán con nosotros sus experiencias en el desarrollo concreto de un proyecto singular.
los arquitectos y estudios profesionales que se han elegido para este módulo tienen un perfil muy heterogéneo y además son estudios y profesionales que desarrollan su actividad en Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla, porque no queremos que el máster esté centrado únicamente en la ciudad de Sevilla, sino que sea aquí, al final, la profesión es global y que tengamos una visión muy completa y general. Entonces, bueno, también nos gustaría hacer notar que todos estos profesionales tienen cada uno una visión muy diferenciada en la forma de abordar la intervención. Esto es porque no queremos que el módulo se convierta en un recetario a seguir, sino más bien queremos dar a conocer de la forma más completa posible las relaciones que debemos establecer necesariamente con las distintas administraciones sin perder de vista el objetivo principal, que es la aprobación administrativa para la consecución de nuestra licencia de obra. Y bueno, sin más, le doy paso a José María Rincón, que coordinará el módulo 4. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Gracias, Sofía, Fida, a mis compañeros. Gracias por este tiempo de preparación del máster, que ya ha sido realmente apasionante. Ha sido una experiencia fantástica el pensar, el idear cómo debería ser esta formación que consideramos, como os comentábamos todos, necesaria y que esperamos que vosotros acojáis con el mismo entusiasmo con el que nosotros le hemos preparado. El módulo que yo coordino lleva por título La gestión del proyecto de ejecución en patrimonio. El proyecto de ejecución, como sabéis, es esa fase de nuestro proyecto cada vez con una creciente complejidad, cada vez más, y que tiene ese papel importante dentro de nuestros procesos de trabajo de servir de puente entre las intenciones que plasmamos en el proyecto básico de intervención de patrimonio y la obra en la que tenemos que materializar eso. El proyecto de ejecución, para hacer bien esa conexión, tiene que ser un documento sólido, tiene que ser un documento muy eficiente y que persiga unos fines concretos. Y que además tenga una solidez y una rotundidad tal que nos permita desarrollar la obra con la libertad que necesitamos, sin sorpresas inesperadas en forma de costes descontrolados o soluciones constructivas inesperadas, ¿no? o que no están previstas. Es difícil esto cada vez más, como veremos a través de un montón de profesionales que intervendrán en este módulo. El proyecto de ejecución absorbe la necesidad de responder a un montón de normativas que, como sabéis, es compleja, cambiante, variable prácticamente cada mes, la necesidad de responder a tecnología y a sistemas tecnológicos muy sofisticados y otras veces muy obsoletos, particularmente en patrimonio vamos a ver cómo tenemos que investigar sistemas constructivos que están en desuso, quizás desde hace siglos en algunos casos, ¿no? Si tenemos la suerte de intervenir en esos edificios. Vamos a ver cómo se producen esos procesos de investigación material y constructiva para diseñar los mejores detalles constructivos posibles. También la importancia que adquiere el proyecto de ejecución últimamente en las supervisiones de los organismos que auditan o supervisan nuestro trabajo y nos conceden las licencias, ¿no? Que requieren de un detalle y de un esmero en la redacción del proyecto de ejecución que permita de verdad analizar bien las intenciones del proyecto. Pues un poco con ese campo de partida, el módulo se estructura en 3 partes. En la primera veremos las especificidades que tiene el trabajo en patrimonio desde la promoción privada y son siempre trabajos donde el promotor necesita un control casi siempre de coste y del producto final, porque necesita obtener un rendimiento en forma de venta de viviendas, de turístico, de hotelero, y el trabajo con él tendrá una serie de particularidades que nos contarán compañeros con tantísima experiencia en este campo como CM4, UMAG Arquitectura, SV60, Elisa Valero o Adolfo Pérez, ¿no? Por otra parte, nos centraremos también durante 2 semanas, de las 7 que tiene el módulo en total, en trabajar alrededor de las particularidades que tiene la promoción de obra pública centrada en la intervención de patrimonio. Habitualmente hay procesos de licitación en forma de concurso, muchas veces concursos de ideas, donde contaremos con compañeros tan exitosos en ese campo como Backpack o como MGM, que nos contarán no solo cómo gestionan esos concursos de ideas, sino sobre todo cómo mantienen la solidez de esa propuesta que le hizo adjudicatarios de un proyecto a través de la redacción del proyecto de ejecución, ¿no? Cómo toda esa línea tiene que ser, ese proceso tiene que ser un proceso lógico hasta el final. Y también veremos que en estos proyectos tienen importancia el trabajo continuo con
organismos técnicos, con compañeros nuestros también, que desde el lado de esa administración pública nos auditan, supervisan, asesoran o ayudan muchas veces. Y contaremos en ese sentido con estudios como Carles Enrich, Ricardo Alario, García Torrente, o desde el otro lado, desde el lado de la supervisión, con Aurelio Domínguez, que gestiona el parque inmobiliario del Ayuntamiento de Sevilla, de los edificios municipales del Ayuntamiento de Sevilla. Una última parte del módulo, durante 3 semanas, estará destinada a gestionar la intervención en la redacción del proyecto de ejecución de otros agentes o compañeros con los que necesitamos colaborar necesariamente. Esta complejidad del proyecto hace imprescindible el apoyarnos en compañeros con conocimientos específicos que van a hacer mucho más completo el documento del proyecto de ejecución. Dedicaremos un día a la cuestión del control de costes, con arquitectos técnicos que desde el campo de la obra pública, como Esther Expósito, o desde el campo de la obra privada, como Enrique Ponce, o desde la redacción de proyectos y dirección de obras, como Javier Perales de J2, nos pueden ilustrar con muchísima experiencia alrededor de este asunto del control de costes desde el mismo momento de la redacción del proyecto de ejecución. También profesionales que trabajan específicamente en el campo de la estructura, bien sea para otro estudio o que en su propio proyecto supone un input especial, ¿no? El trabajo alrededor de los sistemas estructurales de los edificios en patrimonio, como el Artec o Miguel Hernández de AF6 Arquitecto o Paco Duarte. Y por último, un último día del módulo, lo dedicaremos una última semana a la gestión de la restauración. Habitualmente en inmuebles de valor patrimonial trabajamos también con muebles de valor patrimonial. Esa frontera, esa división entre el móvil y el inmueble muchas veces es muy difusa y necesitamos trabajar mano a mano con profesionales de altísima especificidad. Vamos a ver lo bien que documentan, lo bien que trabajan, de una manera tan detallada de la que podemos aprender muchísimo de sus procesos. Restauradores como Agustín Martín de Soto o Antonio Gamero, que restauran la Archidiócesis de Sevilla, o arquitectos como Cristina Sánchez Mendoza, que desde la Gerencia de Urbanismo de Sevilla está también especializada en este tipo de proyectos con mucho valor, con mucho peso en la restauración, o Jacinto Pérez Celiot, que desde diversas posiciones de la profesión siempre está en contacto con la gestión de edificios de altísimo interés patrimonial, como el Alcázar o San Luis de los Franceses. Como veis, un programa diverso, con un profesorado muy heterogéneo, que supone una auténtica oportunidad el podernos sentar con todos estos profesionales que nos van a enseñar y a contar tantas cosas desde el pie de la mesa de trabajo, desde la mesa desde la que redactan los proyectos de ejecución, que después nos llevan a la obra. Os animo a todos porque yo creo que va a ser una oportunidad interesantísima de aprender mano a mano con ellos, de dialogar con ellos directamente. Doy paso ya a Esther, que nos va a contar el módulo 5. Muchas gracias, Jesús. Bien, y ya para terminar, último módulo, cortito, y terminamos los contenidos. El último módulo, la dirección de obra. Bien, ¿cómo lo hemos estructurado? Son 4 semanas. Lógicamente, como no podía ser de otra manera, en esta última semana, obras, visita de obra los viernes, muchas visitas, al igual que en los módulos anteriores, pero en esta, absolutamente. Bien, y los jueves, bueno, vamos por semana. La primera semana se llama la dirección facultativa. Es decir, aquí vamos a tener a un ingeniero, director técnico de una constructora muy potente a nivel nacional. Y bueno, pues lo vamos a poner a hablar con estudios de arquitectura que llevan 20 años dirigiendo obras. Siguiente semana, documentación de la obra, libros, actas. Bueno, esto es que es el día a día de las direcciones de obra. Tenemos que manejar muy bien qué documentos hay, cómo es una constructora, quién es el encargado, quién es el jefe de obra, cómo se trata con uno, con otro, bueno, en fin. ¿Qué pasa esa semana? Pues hablaremos el CEO de una constructora bastante potente también. No nombro uno y otro porque si no es que no acabamos nunca, con dirección de ejecución, personas con mucha experiencia en dirección de ejecución y unidos a estudios de arquitectura con mucha experiencia en patrimonio, o sea, de intervención en patrimonio. Es decir, poner a los tres a hablar sobre la documentación de la obra, todo el proceso. Vale. Tercera semana, construcción y gestión económica de la obra. Bueno, esta semana vamos a tener en conjunto a jefe de obra, con arquitecto de empresa pública, con arquitecto de estudio de arquitectura. Es decir, los 3 perfiles, ¿no? Jefe de obra, empresa pública, estudio de arquitectura. Nos ponemos a hablar juntos y que nos cuenten. Y bueno, y como la última semana ya del módulo, pues un cierre final
pues hemos pensado en una cosa así un poco especial. Entonces, bueno, teníamos como 3 ponencias. Hay una que la vamos a dejar abierta porque va a ser un poco sorpresa y la vamos a decir sobre la marcha y no la vamos a trasladar en esta presentación. Pero va unida a otros 2 ponentes que sí que están decididos. Uno sería el estudio Reina y Asociados, que bueno, que es interesantísimo escuchar a Paco Reina y a su equipo, y ponerlos a hablar con una persona de muchísima importancia en ICOMOS, esta asociación dependiente de UNESCO, que es Víctor Fernández Salinas. En fin, cerraremos el máster ahí, con esta persona de incógnita, con estos otros 2, y bueno, y con esto cerraríamos lo que es la docencia del máster. Me gustaría decir, porque no lo hemos comentado antes, que el máster va acompañado también de un trabajo fin de máster, que va tutorizado. Los coordinadores vamos a ser los tutores de esos trabajos fin de máster, van a ser muy, muy dirigidos y empiezan desde el módulo 1 hasta el módulo 5. Vais a estar acompañados por nosotros, os vamos a ir guiando y ya iremos viendo conforme nos vamos a entrar en eso, pues lógicamente no hay tiempo. Y sin más paso a Sofía para que cierre esta presentación desde FIDA. Muchas gracias, Esther. Yo creo que ahora lo que conviene es que abramos este turno de preguntas para los interesados que tenemos aquí online, si quieren consultar alguna cuestión. Y mientras alguien se anima, que puede escribirlo por el chat, puede solicitar abrir el micro y consultar lo que quiera, pues voy a ir comentando algunas cuestiones finales. Algunos de los que os habéis inscrito a esta jornada informativa habéis preguntado pues, si tenemos un dossier sobre el máster con los contenidos, porque lo habéis visto en la plataforma donde mismo os habéis inscrito, pero como estamos actualizando, tenemos alguna confirmación que nos hace variar de hora o de lo que sea el programa que os hemos descrito, la tenemos de momento sin posibilidad de descarga. La podéis ver, pero estos días la estamos actualizando constantemente. Entonces, la vais a tener siempre visible en este punto de la plataforma de FIDAS, donde os habéis inscrito. También lo iremos circulando por nuestras redes sociales, por la web de FIDAS, por los puntos habituales de información. Y desde hoy ya también abrimos las preinscripciones. Vale, aquí está comentando mi compañero de FIDAS que podéis realizar estas preguntas, estas dudas que os hayan surgido a través del chat o del micro, como hemos dicho, ¿vale? Podéis incluso levantar la mano si queréis. Si no, yo sigo con el mensaje. Desde hoy mismo hasta el día 11 de julio estableceremos un plazo de preinscripciones. Esta tarde mismo ya sacaremos el punto donde podéis preinscribiros, quienes estéis interesados, y ya a partir del día 11 de julio hasta final del mes será un primer plazo de inscripciones en el máster, que además se benefician de una matrícula anticipada. Habrá otro segundo plazo de matrículas en el mes de septiembre, ¿vale? Eso ya podéis escribirnos a formacion@fida.org, llamar por teléfono, dejaremos medios de contacto, como digo, en estos próximos días, en todos nuestros medios de difusión. Y no sé si hay alguna duda por aquí, alguien que quiera preguntar algo, que tenemos aquí al equipo, incluso si es algo incluso de contenido del máster. Los tenéis aquí disponibles y si no es así, pues cerramos ya por hoy esta jornada informativa cuya grabación estará disponible también, ¿vale? En diferentes lugares de la web de FIDA, de nuestro blog, etcétera, ¿vale? Muchas gracias a todos por participar, a este gran equipo de coordinadores y directoras que tengo aquí detrás y a todos los que habéis asistido. Hasta pronto.